Perfecto. Bien, muy buenas tardes, estimadas y estimados alumnos. Dale, cierto, la cordial bienvenida a una nueva clase del módulo de contabilidad básica, ¿cierto? Del curso administrativo contable y recursos humanos. Bien, eh, hoy día tenemos nuestra, si no me equivoco, nuestra sexta clase del módulo, ¿cierto? Porque hemos tenido clases, revisamos al tiro. El 11, el 16, el 18, el 23, el 25, el 30. Hoy día es 30. Sí, hoy día es nuestra sexta clase del módulo Contabilidad Básica. Eh, Hoy no le voy a activar la tercera prueba, ¿ya? Se la voy a activar mañana, ¿bien? Mañana para el miércoles. Co- eh, Mañana co- en el mismo horario, desde las 9:30 sí, de la sí, noche. Bueno, mismo horario, ya, a contar de mañana, hasta obviamente el miércoles, ¿cierto? Para que la puedan desarrollar, ¿ya? O les acomoda más la modalidad que estábamos realizando. No sé, quedo a criterio también de ustedes. Yo creo que mañana, porque yo mañana igual tengo que hacer hartas cosas y no sé si alcanzo a hacer esa prueba. Ya, perfecto, ya, no hay problema, Bueno, ya. Bueno, se lo voy a activar mañana para el miércoles, ¿ya? No hay problema. ¿Cómo, Pamela? Sí, no entendí ahí. profesor, Bien, dígame. que no alcancé a escucharle bien porque se me cae a cada rato la señal. No es que usted estaba comentando algo. No sé si era que me estaba preguntando algo o era que usted estaba con su... No, si con- podía repetir lo que dijo porque se me cae a cada rato. Ah, fantástico, ya, disculpe. Sí, lo que pasa es que hoy día, ¿cierto? Bueno, estamos en nuestra sexta clase del módulo Contabilidad Básica. Recordemos, ¿cierto? Que este módulo tenía seis clases, perdón, ocho clases, y esta es la sexta, ¿ya? Sí, sexta. Y hoy día le correspondía prueba el término del módulo, de la clase, perdón, ¿cierto? Su Sí. tercera prueba, ¿ya? Pero la vamos a hacer mañana, ¿ya? Se la voy a activar mañana para el miércoles, ¿bien? Mismas condiciones, ¿cierto? Por 24 horas, ya desde las 9 hasta las 10 de la noche. Ahí le voy a dar otra horita más, pero yo igual le voy a, obviamente, a recordar por el WhatsApp, ¿bien? Ya, profesor, muchas gracias. Perfecto, bien. Bueno, gracias también a la alumna Luceli, que ahí tenía yo una confusión con el mes, ¿cierto? De la primera prueba, de la primera nota, perdón, ya pueden ver, ¿cierto? También hay sus calificaciones, ya. Súper contento porque estaba viendo que le ha ido bastante bien al curso en general, así que eso también habla bien que obviamente están recibiendo los contenidos y de una u otra forma, ¿cierto? También lo están aplicando, ¿ya? Dentro de las evaluaciones. Ya yo siempre he dicho a todos mis alumnos de que estoy haciendo docencia ya hace bastante años, 4 o 5 años aproximadamente, eh, que la nota no es todo, bien, pero también, ¿cierto? Son sistemas de medición para, obviamente, evaluar, ¿cierto? Las diferentes circunstancias de los y las alumnas. Bien, ¿quién? Chat. ¿Qué dice el chat? Tengo problemas con la conexión. Perfecto. Bueno, se entiende, Brenda. No, no sé si soy yo. Yo creo que se me escucha bien a mí, ¿no? ¿Sí? Si me confirman los Sí, demás profe, se alumnos. escucha bien. Sí, Sí, se per- escucha bien. perfecto, gracias. Bueno, Brenda obviamente quizás tenga algún problema de conexión. Sí se escucha. Ah, ya, ok. Perfecto. Bien. ¿Ven la pantalla? ¿Sí? Sí. Sí. Perfecto. Bien, gracias. Bueno, quedamos, ¿cierto? En la clase anterior, ¿ya? Em, quedamos, ¿cierto? En la clase anterior con... déjenme buscar. Aquí está. ¿Cierto? Dentro de las estructuras de las normas tributarias, ¿sí? Dijimos obviamente que hay cuatro tipos de estructura
que obviamente de una u otra forma, ¿cierto?, dan cumplimiento a estas normas tributarias, ¿ya? Vamos a la Obviamente, ciudad, ha dígame. sido un largo, como que venimos viajando y llegamos a Santiago. Así cuando tú llegas a Santiago, así, mucho vehículo. Sí, Verónica, cuénteme. No, profe, disculpe que mi micrófono no lo Ah, había. ya, ok, ya, ok, no hay problema. Sí, ya, bien. Ahí estamos. Bien, ya, perfecto. Sí. Bien, bueno, estábamos, ¿cierto?, contextualizando que existen diferentes estructuras ya para, obviamente, para las normas tributarias, ¿cierto? Y todo nace desde una ley, ¿bien? Y estas leyes, ¿cierto?, se tienen que cumplir, por algo es ley, ¿cierto? Dijimos que eran normas que de una u otra forma teníamos que obedecer, ¿ya? Y si lo llevamos a este contexto, aquí obviamente quienes tienen que dar cumplimiento son los contribuyentes, ¿bien? Entonces dijimos y que de aquí íbamos a hacer un taller, ¿ya? Que los cuerpos legales, ¿cierto?, corresponden a las leyes y decretos de ley de carácter tributario, ¿cierto? Que establece la obligación del pago de determinados impuestos. Dijimos que había un código tributario, ¿cierto? Está el código de comercio, ya están los diferentes ministerios y también, ¿cierto?, las leyes tributarias. Dijimos que también habían decretos de ley, ¿cierto? La ley de rentas municipales, del impuesto territorial, bien, de la Constitución, ¿cierto? Que nacen todas estas leyes, ¿cierto? Que es la madre, obviamente, para crear las diferentes normas, ¿ya? De acuerdo, ¿cierto? A el contexto, obviamente, o la situación actual del país, ¿ya? Entonces, la ley es para, obviamente, dar cumplimiento a estas obligaciones. Y principalmente en este punto, ¿cierto? Leyes tributarias, ¿cierto? Y que son los impuestos. ¿Quién paga impuestos? ¿Quién no paga impuestos? ¿Quién está exento de impuestos? ¿Cierto? ¿Cuáles son las fechas? ¿Qué pasa si no paga el impuesto? ¿Cuáles son las multas? Bien, los intereses, entonces todo eso está dentro de una ley, a través de un cuerpo legal. Después tenemos, ¿cierto?, como segundo punto las circulares. Dice que corresponde a documentos generales en que consta la interpretación de una norma tributaria dándole explicación a los funcionarios del Servicio de Puesto Interno y al contribuyente en general sobre el sentido y alcance de la ley tributaria y cómo aplica la norma. Una circular le da, ¿cierto?, una referencia o una importancia punto de vista, ¿cierto? Quizás no toda la ley, ¿ya? Porque la ley, ¿cierto?, va a tener, obviamente, nace desde una necesidad, ¿cierto? Y esta necesidad, obviamente, es el pago de impuestos tributarios, ¿bien? Entonces, la circular dice, bueno, estimado servicio de puesto interno, se crea una ley y esta ley la tienen que, quizás, no sé, cumplir las grandes empresas, ¿ya? ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Ya? ¿Qué es lo que no tienen que hacer? ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de esta explicación, dice a los funcionarios de servicio de puesto interno, ¿cierto? De una u otra forma va a capacitar o va a inducir, ¿cierto? Obviamente, cuáles son estas leyes, ¿cierto? O la ley en sí, o los artículos más relevantes, ¿bien? Porque quizás estos funcionarios del servicio de puesto interno quizás no van a saber, ¿cierto? La ley al detalle, ¿bien? Pero hay situaciones, ¿cierto? Con contexto, artículos que los tienen que saber. Y ahí, ¿cierto? Nacen estas circulares. ¿Cómo se aplica esta ley? ¿A quiénes va a afectar esta ley? ¿Bien? O también a quiénes va a beneficiar de una u otra forma. Entonces se crean las circulares. ¿Bien? Que como dice acá, interpreta, ¿cierto? Una norma tributaria. ¿Cómo se va a aplicar? ¿Qué no se va a aplicar? ¿Qué es lo que rige? Y qué, ¿cierto?, es lo que, de una u otra forma, nosotros queremos dar cumplimiento quizás como Estado, quizás como contribuyente y quizás como ciudadano. Y por otro punto están las resoluciones, que esto dice corresponden a documentos instructivos dirigidos a ciertas contribuyentes
o grupos de contribuyentes, es decir, más de uno, ¿cierto? Como así también respecto a la delegación de funciones al interior del servicio de puestos internos. ¿Qué quiere decir esto? Que hay resoluciones, ¿cierto? Hay resoluciones, obviamente, que, como también señala acá, son instructivos, dirigidos a cierto, obviamente, cliente, ¿ya? Y este cliente quizás puede ser, ¿cierto? El servicio de puesto interno, ¿cierto? Los contribuyentes, ¿ya? Más de un contribuyente, ¿ya? Quizás esta ley también, como yo les decía, le va a afectar solamente a a algunos contribuyentes, quizás no a todos, ¿ya? Y también, obviamente, cómo va a quizá a funcionar este servicio de puesto interno. No sé, oye, sabes que vamos a crear una ley y cuyo objetivo vamos a tener una mayor fiscalización. Bueno, y ese servicio de puesto interno, ¿cierto? Quizás no tenga creada una área de fiscalización o quizás la dotación de recursos humanos es muy baja. Bueno, tendremos que crear, ¿cierto? Diferentes estrategias para dar cumplimiento a aquello. Y eso, ¿cierto? Quizás se resuelve con una resolución de parte, ¿cierto?, del Servicio de Puesto Interno o cualquier organismo, ¿cierto?, que tenga las atribuciones para aquello. Bien, oficios. Los oficios dijimos que eran documentos, ¿cierto?, formales, bueno, todo esto, cuerpo legal, ¿cierto?, resoluciones, ¿ya? Las circulares también, ¿cierto? Y los oficios son documentos legales, ¿cierto? Documentos legales que de una u otra forma, ¿cierto? Van a, a describir, ¿cierto? Importancia sobre el código tributario, ¿cierto? Sobre las normas tributarias, también sobre los impuestos, ¿bien? Y los oficios habla que los oficios, ¿cierto? Son documentos dirigidos a contribuyentes especiales o en particular por alguna consulta efectuada o para resolver situaciones específicas. No sé, digamos que vamos a fiscalizar ya algún contribuyente desde el Servicio de Impuesto Interno y encontramos algunas observaciones que hace obviamente el ente fiscalizador oficia, ¿cierto? Oficia haciendo esa consulta. Y también el contribuyente puede oficiar al Servicio de Puesto Interno para pedir quizá algún consejo, alguna explicación o quizás, ¿cierto?, que le puedan aclarar ciertos puntos, cómo poder, ¿cierto?, de una u otra forma llevar mejor quizás su contabilidad y llevar quizás también, ¿cierto?, su aspecto desde las normas, ya el cumplimiento de normas, o por qué también no decir, cumplir obviamente esta ley como lo establece, ¿cierto?, el Código Tributario, como lo establece el Código del Comercio. Entonces, se contextualizan cuatro áreas muy importantes, ¿bien? Las leyes, ¿cierto?, a través de los cuerpos legales, que la ley está para cumplirla, ¿ya? Las resoluciones, ¿cierto? Las circulares y los oficios. Todo documento, ¿cierto? Transparente, originales, que de una u otra forma van a dar cumplimiento de aquello. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer nosotros ahora, ustedes, ¿cierto? Dentro de lo que conozcan, ¿ya? Dentro de sus fuentes laborales, van a identificar ya algún oficio, ¿ya? O no sé, supongamos que ustedes son contribuyentes, ¿ya? Yo quiero ver aquí la diferencia que ustedes van a ejemplificar, ¿cierto? A través de un cuerpo legal, ¿ya? De una circular, ¿cierto? De una resolución o de un oficio. ¿Me entiende? Por ejemplo, no sé, Marcela puede decir, eh, el, el contribuyente Juanita Pérez, ¿cierto? Minimar ofició al Servicio de Puesto Interno para hacer una consulta en relación a qué pueden realizar porque en el mes de diciembre no consideró una factura de ventas. ¿Qué pasa con ese IVA? Bien, y se dio cuenta en marzo, por ejemplo. Ahí, ¿cierto? Yo estoy haciendo una consulta particular desde ciertos procesos administrativos contables de esa empresa. Ahí aplica oficio, ¿ya? Un cuerpo legal, por ejemplo, ¿cierto? El gobierno decreta o instruye una ley que a contar del 1 de enero del 2026 el impuesto, cierto, IVA, ya no va a ser el 19%, sino que va a ser el 21%. Es una ley, es una norma que hay que cumplir, ¿ya?
bajo ese mismo contexto, por ejemplo, una resolución. Y esto aplica a aquellas empresas que tengan, que se consideran como gran empresa. ¿Ya? Una resolución y se oficia o a través de una resolución al Servicio de Impuesto Interno para que tenga mayor fiscalización y se pueda obviamente tener un plan de trabajo o estrategias para poder fiscalizar a este grupo de empresas que está considerada dentro de esta nueva ley. Con esos 3 ejemplos, 4 ejemplos, ya estamos dando cumplimiento a todo. Entonces, ¿qué es lo que quiero yo, cierto? Que ustedes puedan identificar ya a través de ejemplos, ¿cierto? ¿Cuáles son las diferencias de estos 4 aspectos muy importantes dentro de la norma tributaria? ¿Se entiende, estimadas y estimados alumnos? Mm. ¿Sí? ¿No? Ya. Bien. Son las 8, no, son las 7:20, 7:25. Em, Unos 10 minutitos ya para poder hacer este ejercicio y luego lo compartimos. ¿Ya? Ok. Profesor, Dígame, disculpe, ¿me podría repetir que justo estaba atendiendo a alguien? Por favor. ya. Vamos a hacer, Pamela, bueno, conociendo, ¿cierto?, la diferencia entre un cuerpo legal, que es una ley, una circular, ¿cierto?, que interpreta o aclara, ¿cierto?, diversas directrices, cómo se va a interpretar esta ley, ¿ya? Las resoluciones, ¿cierto?, que son documentos que de una u otra forma van a dar alguna orden o van a instruir, ¿cierto?, ciertas materias a contribuyentes, grupos de contribuyentes, ¿cierto?, o también el Servicio de Impuesto Interno a través de su funcionamiento, ¿ya? Y también hablamos de los oficios, ¿cierto? Que los oficios son por situaciones puntuales, consultas, ¿ya? Desde los contribuyentes al Servicio de Impuesto Interno o del Servicio de Impuesto Interno, ¿cierto?, a los contribuyentes. Entonces yo quiero que ustedes hagan un ejemplo, ¿ya? Pero para que puedan identificar, ¿cierto?, estos 4 contextos, ya de acuerdo a las normas tributarias. ¿Bien? Ya, profesor, gracias. Perfecto.
Bien, ¿alguna duda, consulta? Un minutico más, profe. Sí, no hay problema, sí, era que para saber cómo iba con los avances.
Ya, 5 minutitos más y revisamos. Bien. Ya, ¿cómo van? ¿Bien? ¿Terminaron? ¿O damos más tiempo? Sí, profe. Ok, Dani, ya.
por favor. Bueno, a Mami. ver, 10 para las 8 revisamos, ¿ya?
Hola, profesor, disculpe, sabe que recién me pude ingresar a la clase. ¿En qué actividad están? Bien, Génesis, sí, hola, buenas tardes. Sí, estamos en el taller de identificar a través de ejemplos, ¿cierto? Poder identificar una ley a través del cuerpo legal, una resolución, una circular y un oficio, ¿ya? Dijimos que las leyes, ¿cierto?, son para cumplirlas, ¿ya? Entonces usted pudiese identificar qué ley obviamente es para cumplir, ¿ya? Dentro de las normas tributarias, una circular, ¿cierto?, que interpreta también cómo se debe cumplir esta ley, y una resolución, ¿cierto?, que de una u otra forma son instructivos para algún público en específico, ya contribuyentes, servicio de impuestos internos, ¿cierto?, o cualquier entidad pública. Y un oficio, ¿cierto?, que habla de una situación en particular, ya sea, ¿cierto?, alguna consulta a algún contribuyente por alguna fiscalización, o desde también, ¿cierto?, un contribuyente a el servicio de impuesto interno, ¿cierto?, por una situación, no sé, de cómo llevar mejor la contabilidad o alguna factura, ¿cierto?, que no se incluyó dentro de algún pago de IVA. Ya estamos en esa actividad y prontamente ya vamos a revisar. Ya, profesor, gracias. Bueno, no hay problema. Ya, 2 minutos más y revisamos.
Bien, ya, revisamos. ¿Todos terminaron? Sí. A ver, son las 3 para las 8. Vámonos, nos vamos al break para que no nos corte obviamente. Y volvemos a las 8:10 y volvemos a revisar de inmediato los talleres. ¿Ya? ¿Bien? Ok, profe. Perfecto. Bien, Entonces, profe. ok, 8:10 entonces regresamos y revisamos de inmediato los talleres. Perfecto.
Bien, ya, perfecto. Volvemos entonces a la clase, ¿cierto? Vamos a revisar obviamente los talleres ahí para ir haciendo el feedback correspondiente. Ya. Jaime Acuña. Jaime, Luceli, Sí, profe. cuéntenos sobre su taller. Bueno, entonces pues lo que hice fue como sacar o lo que entendí el taller, como sacar un ejemplo de cada uno de los puntos que vimos anteriormente con Sí, respecto a la sí. estructura tributaria, documental, ¿ya? Entonces, del cuerpo legal, como ejemplo tomé la ley 825 y la ley 825 pues trata sobre ley e impuestos a las ventas y servicios, ¿ya? Bueno, ahí en la ley estuve revisando y pues consta pues de varios artículos, definiciones, párrafos con respecto a esta ley 825. Con respecto a la circular, estuve revisando y la circular 23 que habla sobre la tabla de los cálculos y reajustes de intereses, multas sobre pagos provisionales. En este caso es por un tema de obligación tributaria anual cumplida. Ya, entonces es como la diferenciación que se hace en cada uno de estos documentos. Ya, La resolución, bueno, resolución, pues tomé como ejemplo la resolución 77, número 77, del 26 de junio del 25, donde establece, como bien usted lo decía, es como una serie de procedimientos. Entonces establece procedimiento para la obtención del RUT de inicio de actividades. Ya, entonces esa es la resolución número 77, donde también ahí consta de varias consideraciones em, y puntos. ya, Y fue para mí un poco más confuso buscar el ejemplo del oficio. Sin embargo, me quedó muy claro con lo que está en el material de la clase y lo que explicó el profe, de que el oficio pues no son como documentos dirigidos a los contribuyentes específicamente como para consultas o aclarar dudas, pero fue como más difícil poder tomar alguno como ejemplo. Hay uno que es el oficio 2750 y este oficio está, digamos, como asociado también a una resolución y a una ley. Entonces, como que no, está siempre como sujeta a algo. Entonces, no está así como de manera individual. En este sí, caso, se está haciendo mención en la ley sobre impuesto a las ventas y servicios. Del artículo 23. Entonces es como un oficio asociado a ese artículo del artículo per- 31. Ujú. perfecto. ¿Qué más? Eso. ¿Eso? Ujú. Perfecto, bien. Gracias, Luceli. Bien, sí, efectivamente, como dice, cierto, la compañera, ella hizo un resumen o quizás, cierto, ejemplificó con leyes actuales y procedimientos actuales. Así que dentro de lo que se pedía, bien. Gracias, estimada alumna. Está correcto lo que usted ahí nos menciona. Bien. O sea, usted pudo identificar con las leyes actuales, ¿cierto? Cada uno de estos componentes, ¿cierto? O de esta contextualización de acuerdo
a las normas tributarias. ¿Ya? Bien, gracias. Ya. Pamela, Sí, profesor. cuéntenos, Pamela, ¿cómo podemos identificar lo suyo? Eh, a ver, en cuanto a lo que es cuerpo legal, Ya, eh, mm, tengo el cuerpo legal de tributario, que ya, es el Código Tributario contenido en el Decreto Ley número 825, que establece las normas generales para la aplicación de los impuestos. ya, Acá tenemos la ley sobre impuesto a la renta, la ley sobre impuesto a las ventas y servicios, la ley sobre impuesto a la herencia, asignaciones y donaciones, la ley sobre impuesto de timbre y estampilla. ya, Eh, También busqué la página del servicio donde encontré resoluciones y circulares que están actualizadas al 24 de junio. La resolución exenta por dice Servicio de Impuesto Interno número eh, 13227 del 24 de junio del 2025, que llama concurso para proveer cargo de profesional contrata grado 14, con ubicación en el departamento aseguramiento de estándares tecnológicos perteneciente a la Subdirección de Tecnología de la Información y Formación de lista de postulante elegible. Y también hay una resolución del número 80 del 26 de junio que establece el procedimiento para presentar la solicitud de no ser notificado por correo electrónico en las situaciones que prevé el inciso primero del artículo 11 del Código Tributario. Eso en cuanto a las resoluciones que encontré en la página del servicio. ya, Y también encontré circulares, que saqué dos. Hay hartas que, bueno, salían una lista larga, pero saqué dos de ahí, que es la circular número 46 del 12 de junio del 2025, que informa tabla de cálculo de reajuste y multas para el mes de julio. Y también está la circular número 45 del 12 de junio, de operaciones de crédito de dinero, valor de la unidad de fomento para los días comprendidos entre el 10 de junio del 2025 y el 9 de julio del 2025. Y por último, que también me costó, no sé si encontrarlo o identificarlo, que era lo oficio. Y encontré uno que dice por medio del oficio número 23 del 2308, es antiguo, sí, del 28 de julio del 2022, indicó que los servicios de salud y prestados por establecimientos de educación no quedarán afectos por reforma a partir del 1 de enero del 2023. Ese fue como el que también me costó encontrar o identificarlo, mm, el oficio. perfecto. Bien, ¿algún oficio que usted quiera, o quizás usted como contribuyente, por ejemplo, que quiera enviar al Servicio de Impuesto Interno? ¿Qué oficio se le ocurriría o qué oficio usted pudiese enviar a través de alguna consulta como contribuyente, por ejemplo? Profesor, no sé si estoy en lo correcto, pero creo que se puede mandar un oficio cuando, por ejemplo, yo tengo que declarar IVA, o sea, pagar el IVA en el formulario 29 y no tengo dinero para pagar y uno manda un oficio al Servicio de Impuesto Interno para poder hacer la declaración, pero que quede como esa deuda en tesorería y que quede el formulario 29 presentado. No sé si eso, a mí me lo nombraron como oficio. No sé si estoy en lo correcto o no. Sí, efectivamente, como usted dice, o sea, un oficio por una situación particular, ¿cierto? O puntual, ¿bien? Y esto Ya, es- y lo que usted comenta, ¿cierto? Es un hecho puntual, ¿cierto? Que obviamente quizás no va a ocurrir el próximo mes, ¿ya? Quizás fue por una, no sé, un descuadre financiero, ¿cierto? Alguna situación que obviamente no le dio para cubrir todo su comprobante, ¿cierto? Y su deuda, entonces ahí sí aplica esto, ¿ya? Ahí sí aplica, ¿bien? Entonces,
efectivamente, cuando usted oficia al Servicio de Impuesto Interno, ¿cierto? Por esta situación, ¿ya? De que sí, obviamente va a declarar el IVA, pero obviamente va a quedar impago. Tiene que adjuntar todos los documentos, que obviamente el por qué y el cómo y el cuándo, ¿cierto? Usted va a hacerse cargo de este gasto. ¿Y por qué no decir, ¿cierto? Eh, mm, ¿Por qué es cierto no mencionar que esta acción nuevamente se puede concretar hacia el futuro? Ya, y eso es lo que se busca. ¿Bien? Así que está bien, 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 estimado alumno. ¿Ya? Ya, profesor, gracias. Perfecto. Bien, Jaime. Ya, ya lo que encontré yo en el cuerpo legal es la ley sobre el impuesto a la renta del decreto ley 824 del 74, que en ¿Ya? su preliminar dice las definiciones generales y ámbito de aplicación. Y también nos habla ahí en el capítulo 1 del impuesto de primera categoría. En su artículo 1 define, define el hecho grabado. En su artículo 2 establece la tasa impositiva. En el capítulo 2, impuesto de segunda categoría. En el artículo 42 dice que regula los ingresos a afecto. En el 43 fija las tasas progresivas. El- en la circular, encontré la circular número 21 del 2023 del Servicio de Impuesto Interno en materia de actualización de los valores del UF para efecto de determinación de las rentas presuntas. Este documento comunica la actualización del valor de la unidad de fomento al 1 de enero del 2023 y en su fundamento jurídico, que está basado en el artículo 20 de la ley, decreto ley 824 y la resolución 6044 del 2022. Y en su contenido que habla de el valor actualizado del eje será actualizado para determinar A. Rentas presuntas de bienes raíces agrícolas. B. Monto por regímenes simplificados y con una vigencia desde el 1 de enero del 2023. Y en resolución encontré una de resolución exenta del 1234 del 2023 del Servicio de Impuesto Interno, que en su materia dice que procedimiento para solicitar la devolución de retenciones indebidas de IVA, que fue visto considerando los artículos 23, 24 del decreto ley 825 y después la ley de procedimiento administrativo y en la resolución establecer procedimiento de solicitud de devolución de IVA retenido. B. Los contribuyentes deberán presentar el formulario número 2117 acompañando documentación respaldatoria plazo máximo de resolución por parte del Servicio de Impuesto Interno 30 días hábiles. En el oficio, el número 4567 del 2023 del Servicio de Impuesto Interno y su destinatario lo manda Empresa de Servicios Constructivos Limitada y en su materia nos dice de la solicitud de declaración sobre extensión de impuestos para maquinarias de construcción. Bueno, mantiene su encabezado con la fecha, el número de resolución número 7890 y con fecha 5 de marzo del 2023. Y en su cuerpo dice, en respuesta a su consulta, se informa que, conforme al artículo 13 del decreto ley 825, las maquinarias de construcción no califican como bienes afectos o exentos del IVA, salvo que cumplan con las condiciones establecidas en la resolución exenta 432 de 2020. Esa es la respuesta que se da. Y eso más que nada. Perfecto. Bien, sí. Efectivamente, claro. Y desde la misma pregunta que le decía a Pamela Jaime, ¿algún oficio que usted como contribuyente quisiera consultar al Servicio de Puerto Interno? ¿O el Servicio de Puerto Interno quisiera consultarle a usted como contribuyente? Yo creo que me imagino podría ser yo creo que lo mismo que a veces siempre, a lo mejor tenemos impuestos que tenemos que pagar, a lo mejor hacer un oficio de cómo puedes postergar ese impuesto o dejarlo ahí en stand-by para pagarlo después. O cuando es mucho el monto, tratar de pagarlo como de a poco. No sé si se podría armar como un oficio en ese sentido.
Por ejemplo, parcializar, ¿dice usted el impuesto? Y claro, cuando el impuesto, no sé, pues son 300, 400.000 pesos y el cliente, no sé, tiene para pagar 250 nomás. Mm, Dejar ese monto para, o sea, para que no quede sin hacer el Fórmula 29, ese claro. monto, dejarlo en cuotas, tal vez, no sé, algo así me imagino. Sí, bueno, el pago de impuestos, ¿cierto? Se genera a través del libro compra-venta. Ya, entonces, obviamente, ¿cierto? Quizá, obviamente, ese pago está sujeto, ¿cierto? A todas las compras y a todas las ventas que hubieron dentro de un periodo. Bien, quizá hizo más compras que ventas o más ingresos que egresos. Entonces, quizás, ¿cierto? Si se oficia, o sea, se debe oficiar al servicio de impuesto interno. Y considerando, ¿cierto?, esta justificación técnica con todos los respaldos debidamente, ¿cierto?, justificado, quizá el servicio previa a una evaluación financiera, técnica, administrativa, pudiese, ¿cierto?, autorizar aquello. Pero, obviamente, va a haber también el volumen de ventas que realizó, ¿ya? Y el volumen también de compras que realizó, ¿ya? Entonces, son diferentes áreas, ¿cierto?, que se tienen que fiscalizar, revisar para dar cumplimiento, ¿cierto?, a aquello, ¿ya? Pero sí se puede hacer, Jaime. Bien, muchas gracias. Daisy o Cecilia. Ya, profesor. Por ejemplo, Cecilia. en el cuerpo legal, yo anoté la ley 30.063 de la ley de las rentas municipales, que ahí van las normas que regulan los ingresos de la municipalidad, por ejemplo, el impuesto de permiso de circulación, las tarifas por servicios como el servicio de la basura y rentas de servicio público como el agua potable. En circulares encontré la número 1234 que dice que son las instrucciones para la declaración y pago de impuesto de renta. Y en resolución es una autorización de uso del sistema de contabilidad que autoriza a un contribuyente a utilizar un sistema de contabilidad específico para llevar sus registros contables. Y en oficio, un ejemplo que di es como de un IVA que se declaró, pero no se actualizó el monto, por ejemplo, total de las compras. Mm, Entonces, eso es como un oficio. No sé si perfecto. esto es lo Sí, correcto. súper bien, Cecilia. Muchas gracias. Profesor, y de acuerdo a eso, los oficios, eso igual se refiere, por ejemplo, a las peticiones administrativas que uno hace por el servicio, ¿cierto? Correcto, sí. Son situaciones Ah, particulares, ¿cierto? Que afectan al contribuyente. ya, gracias. Bien, gracias, Cecilia. Génesis. Profe, no lo he completado bien. Ya, pero lo que tenga, lo que tenga. ¿Tiene algo, no? No, profe, la verdad. Ya, bien, Te recién enchufándome. ya, bien. Ya, bueno, no, no, no. A ver, Brenda, ¿no? Brenda, sí. Sí, profesor. Ya, bien, Este, Brenda. bueno, lo entendí diferente, o sea, en verdad que estuve en blanco y lo llevé más a la práctica de lo que yo he visto. ¿Ya? Y para poder identificar el cuerpo, la estructura de las normas tributarias. Bueno, yo lo llevé en el caso del restaurante sobre un caso particular en una Mm, fiscalización de la Seremi, un restaurante. En dado caso, puedo decir que el cuerpo legal por el que se rige sería el Código Sanitario y la Ley de Protección de los Consumidores. Ahora, en el mismo proceso, puedo identificar la circular, que podría ser la que le den a los funcionarios para llevar a cabo las fiscalizaciones y al modo a proceder en esas fiscalizaciones. Con respecto a las resoluciones, podría mencionar la que piden que se muestre dando fe que el restaurante tiene resolución sanitaria para funcionar y trabajar.
Y a los oficios podría ser el que la misma Seremi le da al momento de terminar la fiscalización dirigida al restaurante, donde se mencionan todas las mejoras o puntos a trabajar para darle seguimiento posterior. Es lo que yo pude hacer, profesor. Perfecto, bien, sí. Bueno, usted lo lleva a un mundo más práctico, ya igual está bien. O sea, lo que yo quería aquí, ¿cierto? Que ustedes pudiesen identificar ya dentro de esta mirada, ¿cierto? Una acción ya que se pudiese velar y establecer estos criterios de cuerpos legales, circulares, ya, oficio, ¿cierto? Resoluciones desde el punto de vista, ¿cierto?, cómo yo lo voy a identificar, ya si a mí como contribuyente me llegara, ¿cierto?, algún documento, qué es lo que obviamente yo tengo que dar respuesta o cómo yo, ¿cierto?, voy a quizás buscar estas soluciones administrativas, ya, para que obviamente se puedan, ¿cierto?, dar cumplimiento. ¿Por qué? Porque todo parte por un cuerpo legal, que es una ley, ¿ya? Así es que bien, bien, gracias, estimados alumnos. Obviamente, estrellitas para todos, ¿cierto? Por el cumplimiento del trabajo y sin duda, ¿cierto? Muy bien también desarrollados, ¿ya? Bien, perfecto. Ya, continuando con la materia. Los sujetos. Dice que los sujetos de impuesto, ahí sí, un poquito más grande. Los sujetos de impuesto, ¿cierto? Por un segundito aquí, resoluciones. Aquí está. 21, 23. Ahí está. Bien. Entonces, los sujetos del impuesto, ¿cierto? Antes de definir el sujeto de impuesto, debemos entender los elementos que influyen en ellos, como los ingresos fiscales. Dice que, bueno, cuando hablamos, ¿cierto?, de estos sujetos, sujetos del impuesto, ¿cierto? ¿Cuántos sujetos tenemos? ¿Se acuerdan de los sujetos? El sujeto activo y el sujeto pasivo, ¿cierto? ¿Sí? ¿Cuándo era sujeto activo? ¿Se acuerdan o no? Cuando, ¿cierto? Nosotros, por ejemplo, la municipalidad es un sujeto activo, ¿cierto? Porque el contribuyente, al ser pasivo, de una u otra forma, ¿cierto? Le voy a pagar los impuestos a este órgano del Estado, ¿ya? Para que, obviamente, pueda dar cumplimiento a las diferentes, ¿cierto?, leyes, normas, ¿cierto?, que lo establecen, ¿ya? Y pasa a ser sujeto pasivo, ¿cierto? Los contribuyentes, ¿por qué? Porque obviamente tienen que pagar, ¿cierto?, sus diferentes compromisos tributarios, ¿cierto?, a través de impuestos con los órganos del Estado para que esto, ¿cierto?, se pueda de una u otra forma, ¿cierto?, considerar dentro del fondo común ya del ente fiscal para dar cumplimiento a todas las necesidades que tenga el país, ¿cierto?, en diferentes materias. ¿Ya? Bien. Entonces, los ingresos fiscales, ¿ya? Dice, el Estado genera ingresos desde las utilidades de las empresas estatales. Ejemplo, Codelco, ¿ya? Los préstamos del exterior, concesiones y quizás la principal fuente aquella que proviene de los impuestos recaudados. ¿Bien? Ahora, las concesiones, ¿cierto? Son estas acciones, ¿cierto? Que otorga a particulares ya a través de algún derecho, ¿cierto? De poder pagar, ¿cierto? Algún impuesto, ¿cierto? O alguna
determinada materia en relación, ¿cierto? U objetivo, ¿cierto? De esta concesión, ¿ya? Por ejemplo, el tema de la concesión, ¿cierto? De las carreteras, por ejemplo, ¿cierto? Obviamente también ahí estamos obviamente pagando un impuesto, ¿cierto? Que el otro día lo discutíamos, ¿ya? Que era, ¿cierto? El impuesto, ¿cierto? A peaje, ¿cierto? A través de compra y venta, ¿cierto? Está dentro de esa clasificación. Ya, bueno, y Codelco también, por supuesto, ¿cierto? Es una empresa que a través de sus utilidades, ¿cierto? Ingresa, obviamente, montos considerados, ¿cierto? Entes fiscales, ¿ya? Ante estos organismos, ¿ya? Por supuesto, para dar cumplimiento a todas las materias, ¿cierto? Obligaciones que tiene el gobierno, ¿cierto? En sus diferentes plan de trabajo, ¿ya? Los impuestos y funciones, los impuestos. Dice, el diccionario de la Real Academia Española, RAE, lo define como tributo que se exige en función de la capacidad económica de los obligados a su pago, ¿ya? Cuando hablamos de un tributo, ¿cierto? Se define como una obligación dineraria establecida por ley cuyo importe se destina al sostenimiento de las cargas públicas. Es decir, lo que hemos hablado ya, ¿cierto? En sus diferentes contextos, nosotros como ciudadanos, como contribuyentes, estamos sujetos a pagar un impuesto. Bien, y ese impuesto, ¿cierto? Es a través de un tributo, ¿cierto? Que es una ley. Hay una ley, ¿cierto?, que me dice a mí como contribuyente, como ciudadano, que yo tengo que pagar un impuesto por aquellos productos o servicios, ¿cierto?, que yo vaya a adquirir de acuerdo a mis necesidades. Bien, y este tributo o este impuesto, ¿ya? Y este tributo y este impuesto eh, obviamente va a dar cumplimiento, ¿cierto?, a las diferentes necesidades que tenga el país, ¿cierto? No, salud, educación, ¿cierto? Obras públicas, ¿ya? MOP, qué sé yo, o sea, todo lo que auge, ¿ya? Temas de vivienda, ¿cierto? Todos estos recursos, estos proyectos a nivel país, gobierno, ¿cierto? Obviamente son con los famosos impuestos que quizás no famosos, ¿cierto? Quizás con este tributo que nosotros pagamos como contribuyentes, ¿ya? Bien, ¿quiénes son los sujetos activos y pasivos del impuesto? Acá lo define el texto, ¿cierto? Como el Estado se considera sujeto activo, el fisco u otros entes públicos, municipalidades, ¿cierto? Y porque es quien impone los tributos a un sujeto pasivo o contribuyente, es la persona natural jurídica que conforme a la ley debe satisfacer una prestación determinada a favor del Estado. En definitiva, serán los que pagarán estos impuestos. En conclusión, el sujeto activo, ¿cierto?, es el que ejerce una acción. ¿Y cuál es esa acción, cierto, que ejerce el sujeto activo? Muy bien, ahí lo define el pago de un impuesto, o perdón, el cobro de un impuesto. Y el sujeto pasivo, cierto, es el que recibe esta acción. ¿Qué es lo que va a hacer el sujeto pasivo, cierto? Va a pagar, obviamente, este impuesto, ¿ya?, al Estado. ¿Y por qué se considera fisco u otras entidades públicas o municipalidades, cierto, el sujeto activo? ¿Ya? Porque obviamente es el órgano o el organismo, ¿cierto?, que va a recaudar estos fondos públicos o estos impuestos, ¿cierto?, o este monto que obviamente se origina desde los contribuyentes. Ejemplo, la patente municipal. ¿Bien?
¿Quién paga la patente municipal? Todos los chilenos, por supuesto, ¿cierto? Pero hay un contribuyente que va a recaudar estos fondos y va a ir, ¿cierto?, a pagar, obviamente, a la municipalidad, ¿cierto?, su patente para poder seguir funcionando. ¿Ya? Entonces, tenemos dos actores importantes ante el impuesto. Sujeto activo, los que ejercen una acción, y los sujetos pasivos, los que reciben esta acción. Bien, uno cobra, ¿cierto? O va a recaudar estos fondos y el otro es el que va a pagar. Bien, y ahí muy bien, ¿cierto? Lo señala a través de este ejemplo de pagos de patentes municipales. La función del impuesto. La función del impuesto, ¿cierto? Y con esto quiero terminar porque después vamos a ver algunos gráficos, ¿cierto? Los impuestos cumplen tres funciones. Primero, corregir externalidades. Se cobran impuestos indirectos sobre bienes o servicios cuyo costo social es diferente al costo privado. Si esto ocurre, la producción no es socialmente óptima. Ejemplo, se cobra impuesto a los cigarrillos por los problemas de salud que acarrea y por los costos de salud en su mayoría deben ser cubiertos por el gobierno. Dijimos que el impuesto a los cigarrillos es uno de quizás de los impuestos más caros, ¿cierto?, que se paga por este producto. ¿Por qué? Porque es un producto, ¿cierto?, que tiene, hay un daño social y este daño social se llama salud, ¿bien? ¿Y quiénes pagan la salud pública? Todos los chilenos con nuestros impuestos. Es decir, ¿cierto? Quizá alguien que obviamente fuma socialmente, o no sé, dice, bueno, yo estoy pagando mi impuesto porque estoy cobrando, pero también me tengo que, ¿cierto? Obviamente atender, ¿cierto? Ante alguna situación que me produzca, ¿cierto? O me provoque, ¿cierto? Este producto. Entonces es un impuesto bastante elevado, pero también es un producto que se consume bastante, ¿ya? Pero sin duda, obviamente, como acá lo señala, o sea, yo pago un impuesto ¿cierto? Para cubrir ciertas necesidades llamadas salud, pero por otra parte, ¿cierto? Estoy consumiendo un producto que me está provocando daños en mi salud. A eso llamamos, ¿cierto? Impuestos, obviamente, externalidades, ¿ya? Proveer bienes públicos. Dice que si estos, ahora sí, si estos son productos en forma privada, se produciría, ¿cierto?, menos en lo socialmente eficiente, gasto en defensa y otros bienes semipúblicos como salud y educación. Bueno, son nuevamente gastos, ¿cierto?, asociados a impuestos que de una u otra forma, ¿cierto?, también se van a originar. ¿Y cuáles son estas grandes necesidades, ¿cierto?, que tienen esta función de los impuestos? Temas de salud, temas de educación, temas sociales. Bien, temas sociales. ¿Ya? Por ejemplo, proveer bienes públicos, ¿cierto? Colegios, universidades, ¿cierto? Hospitales, ¿ya? Obviamente con una educación digna, ¿cierto? Obviamente se puede tener un progreso dentro del país y si no hay salud, bueno, ¿cierto? Tenemos que buscar los mecanismos para aquello. Y la otra función, obviamente importante, ¿cierto? Dentro de este pago de impuestos, ¿ya? O dentro de esta función de impuestos, es la redistribuir la riqueza. ¿Esto qué significa? Los impuestos pueden ser por su pura recaudación, servir como un elemento de redistribución y luego a través del gasto social como una forma de financiar programas sociales que combatan la pobreza y la inequidad. Por ejemplo, ahora es cierto que estamos ya en invierno, ya, o cuando las temperaturas son muy extremas, ¿cierto? En frío a nivel país, ¿cierto? Unas regiones más que otras, ¿cierto? De acuerdo a su territorio. Existen, ¿cierto? Diversos problemas. Por ejemplo, uno de aquellos, ¿cierto? Son aquellas personas que están en situación de calle. Bien, el Estado y el gobierno tienen que hacerse parte de estas políticas. Bien,
Entonces, ¿qué va a hacer el gobierno y el Estado? ¿Cierto? Va obviamente a destinar fondos ya para albergues, para rutas sociales, por cualquier, obviamente, programa de gobierno para dar cumplimiento a esta política ya en personas en situación de calle. Ahora, usted dirá, pero, profe, ¿cómo se va a financiar todo aquello? Por ejemplo, ¿cómo se va a financiar algún albergue? ¿Cómo se va a financiar, cierto, alguna otra acción que se quiera dar cumplimiento a aquello con estas personas? Bueno, con el impuesto, ¿cierto?, que tenemos, ¿ya? Vamos a hacer Vamos a entregar vivienda, vamos a construir viviendas sociales. Bueno, ¿quién paga los impuestos? Todos los contribuyentes. Vamos a hacer un puente, no sé, que va a unir la región del Biobío con la Araucanía. No sé, estoy inventando, ¿cierto? Bueno, ¿quién va a pagar ese financiamiento de ese puente? Todos los chilenos, ¿cierto? Con los impuestos, ¿ya? Entonces, claro, o sea, efectivamente. Es importante el pago de impuestos, ¿cierto? Porque de una u otra forma se van a ir, ¿cierto? A este fondo común para que obviamente después se puedan distribuir, ¿cierto? A través de las diferentes necesidades que existan dentro del territorio llamado país, ¿cierto? Desde todas sus regiones, ¿cierto? Con más o menos necesidades, ¿cierto? De acuerdo al territorio. ¿Se entiende, estimadas y estimados alumnos? Sí, profesor. Sí, profe, claro. Sí, Pe- profe. Perfecto. Bien. ¿Es importante el pago de impuestos? ¿Qué creen ustedes? Yo pienso que Viéndolo ahora, disculpe, viéndolo ahora de la importancia en cuanto a cómo se distribuye y dónde van a dar los fondos, sí, eh, podemos decir que sí es importante el pago de impuestos y no evadirlo. Mm, sí. Bueno, también, ¿cierto? Está esta letra chica, ¿cierto? Que sea transparente, ¿cierto? Sea de una forma equitativa, ¿ya? Pero obviamente aquí estamos para aprender lo que se debiese hacer, ¿ya? Lo que pasa internamente dentro de la instituciones públicas, ¿cierto? Que una vez ve noticias, ¿cierto? Y una al final, no sé, se enferma con tanta situación, ¿cierto? Quizás un poco irresponsable, ¿ya? Pero yo siempre digo, no hay que darse cuenta de malas prácticas, sino, ¿cierto? Que darnos que uno de una u otra forma está obrando bien y está haciendo las cosas como corresponde. Ya, así que bien. No sé si alguien más quiere comentar. ¿No? ¿Sí? Es que, bueno, yo, Brenda. en ese caso, profesor, sí es importante, pero es importante todo lo que dijo la compañera y usted con respecto también a la transparencia, siempre y cuando se vea reflejado en la práctica y uno vea, bueno, sí, sí está dando, o sea, mi contribución está, hace efecto porque contribuye a, porque se está notando las cosas que se están colocando en práctica en el país, pues que si las mejora en las calles, que si la mejora en colaboración a los pobres, o sea, todo lo que se promete que se cumpla, siempre que se cumpla, uno siempre va a estar como que dispuesta, pero hay duda y dices, ay, cómo, o sea, si yo sigo contribuyendo, pero yo veo que no hay mejora, cada día hay, no se está pavimentando las calles, o hay problemas con el agua, hay problemas, entonces hay como que ya una inconformidad y cómo pelear contra eso, o sea, es a veces complicado también. Así es, por supuesto. Sí, gracias, estimada. Bien, ¿qué más? Profe, yo quería hacer una consulta. Bueno, no sé si Dígame. la siguiente clase va a repasar esto o comenzamos. Sí, voy a hacer un pequeño resumen, ¿cierto? Y desde luego ya empezamos con la otra materia. Ah, ya. Lo que pasa es que, por ejemplo, en la función del impuesto en corregir la externalidad de la primera, podría ¿Ya? ser igual, por ejemplo, la CMPC, que le pueden cobrar un impuesto más por la contaminación, o eso es aparte. Es que ese es otro tipo de Otro impuesto. tema. Sí, Ah, ya, ya. es cuando las empresas realizan aportes, ¿cierto? A través de sus utilidades, ¿ya? Codelco, ¿cierto? A través del cobre, obviamente, aporta mucho impuesto, ¿cierto? O recursos fiscales al Estado.
Acá es cuando yo obviamente voy a multar, ¿cierto? A una empresa por una contaminación, ¿ya? Porque ¿qué pasa, por ejemplo, si CMPC o sea, no contamina? No pasa nada, ¿cierto? No pasa nada, por ejemplo. Claro, efectivamente, todos, ¿cierto? Decimos que CMPC, ¿cierto? Tanto Arauco, Nacimiento y Mininco, ¿cierto? Tiene una contaminación, ¿cierto? Pero de una u otra forma siguen las empresas funcionando, ¿ya? Pero obviamente Codelco es diferente porque Codelco a través de sus utilidades, ¿cierto? Hace un aporte al Estado desde, obviamente, sus ingresos, ¿ya? Que es diferente la situación. Ah, ya comprendo. Sí. Muchas gracias. Bueno, bien. Asistencia, estimadas y estimados alumnos. Antes de terminar la clase, como yo lo habíamos dicho al inicio, la prueba correspondiente a la tercera clase la vamos a hacer, se va a activar mañana, ¿bien? Desde mañana hasta el miércoles, 24 horas, ¿cierto? Yo ahí también le voy a estar recordando, ¿ya? El miércoles tenemos la próxima clase, em, que sería la séptima. Y terminamos este módulo el 7 de julio, ¿bien? Y después vamos a empezar, ¿cierto?, con contabilidad avanzada, que ahí vamos a ya enfocarnos en ejercicios, ya un poco más, eso va a ser un poco más práctico, ¿bien? Así que ahí, obviamente, participación también, ¿cierto? Porque obviamente al ser práctico, obviamente se van a ir resolviendo situaciones en la misma clase, ¿ya? Así es que eso. Bueno, asistencia ahí, ¿cierto? Para que me puedan responder. Génesis Abarca. Presente, profe. Perfecto, Génesis. Jaime Acuña. Presente, profesor. Ya. Karen Anabalón. Karen. A ver, denme un segundito aquí, que había algunos alumnos que me hablaron por... Karen. Cecilia. Ya. Bien, entonces Karen no está. Caterina Avendaño. Caterina Avendaño. Caterina Avendaño, ya, aquí justificado. Yes. Bien, Daisy Betancourt. Presente, profesor. Gracias. Andrea Cáceres. Ella parece que nunca estaba. Marcela Cortés. Marcela Cortés. Marcela Cortés. Al agua. No, no está, no está, no está. Cecilia Ferreira. Presente, profe. Ya, gracias. Carla Jorquera. Carla, no. ¿Qué pasó? A la Carla siempre está ahí en clase. Juan Carlos. Juan Carlos, tampoco. Siempre está Juan Carlos. Camila Osorio, ya. No está Camila tampoco. Bien. Brenda Pedroso. Brenda, está por ahí, Brenda, ¿cierto? Sí. Sí, presente, Ya. profesor. Luceli Perilla. Presente, profe. Gracias, Luceli. Pamela Pizarro. Pamela, ahí está. Pamela, sí. Presente. Ya, gracias, Pamela. Teresa Tapia. Teresa Tapia, no. Y Dorca Valenzuela. Dorca, no está Dorca. Ya, perfecto. Bien, asistencia entonces enviada. Bueno, dudas, consultas, estimadas y estimados alumnos con la clase de hoy. Interesante, ¿cierto? Práctica, obviamente con un sentido, ¿cierto? También de conciencia. A veces uno dice, no, no quiero pagar impuestos, no, es mucho. Pero al final, ¿cierto? De una u otra forma uno va aportando, ¿cierto? A las diferentes obligaciones, quizás, ¿cierto? Acciones que tenga el gobierno, independientemente, ¿cierto? El gobierno de turno, pero uno obviamente con sus aportes, ¿cierto? Está también contribuyendo, ¿cierto? Con las necesidades que tenga el
en diferentes materias. Bien, así es que eso, pues. Bueno, nos vemos el miércoles, ¿cierto? Que descansen. Está muy helado estos días, estos últimos días, así es que hay abrigarse nomás y obviamente poder repasar, ¿cierto? Aquellos contenidos, si es que hay duda o consulta, ¿ya? Y nos vemos el próximo, perdón, este miércoles, ¿cierto? 2 de julio. Que estén muy bien, gracias. Chao, chao. Gracias, profe, hasta luego. Chao, profe. Mm.